marica, huelo re paila. ¿Y ahora qué hago? Ah, cierto que hicimos un perfume en Fenómenos 2. Ajá, ahora sí. Ahora sí fuímonos. Oye, huele súper rico. Las esencias o aceites esenciales son una mezcla compleja de sustancias aromáticas responsable de las fragancias en plantas, ya sea en hojas, ramas, flores o en frutas. Se les ha atribuido múltiples beneficios como lo es la aceleración o desaceleración de procesos en el organismo, de funciones en el organismo. Por esta razón, constituye la base de la aromaterapia. Sin embargo, también es frecuentemente utilizado en otras industrias, como lo es en la perfumería, la cosmética, la farmacéutica o en la de alimentos, así como en la de confitería y licorería. Actualmente, esta definición mencionada solo aplica si estas esencias son obtenidas mediante arrastre de vapor en corriente de vapor de agua o expresión del pericarpio en casos de cítricos. Sin embargo, en algunas excepciones se puede producir por hidrólisis de heteróxidos. Si bien el método más común es la destilación por arrastre de vapor de agua, en este producto nos queremos describir la extracción del aceite esencial por arrastre de vapor en su modelo matemático, así como calcular el flujo del aceite esencial extraído que es difundido en el vapor de agua en el momento preciso en que es arrastrado durante el proceso. Por último, vamos a calcular la difusividad del aceite esencial en el vapor de agua usando el modelo de Hahn. Para la realización del proyecto se elaboró una encuesta que nos permitiera conocer las necesidades y preferencias del consumidor. Aunque se sabe que en el mercado nacional las mujeres lideran la compra de perfumes, se decidió que nuestro producto estaría enfocado al mercado masculino. Esto con el fin de desarrollar un producto innovador y con una menor competencia en el mercado. La población a la que estaría dirigida serán los jóvenes universitarios. Posteriormente se realizó una investigación en la literatura para conocer acerca de las familias olfativas y las fragancias que podíamos ofrecerles a los consumidores. Y estas debían cumplir como requisito que el aceite esencial se pudiera extraer a partir de una destilación con arrastre de vapor. En base a ello se realizó la siguiente encuesta, cuyos resultados fueron: la muestra poblacional que contestó la encuesta realizada estaba compuesto por 52% mujeres y 48% hombres. De todas estas personas, el 58% se encontraba en un rango de edad de 18 a 20 años. Ninguno sobrepasó los 26 ni estaba por debajo de los 16 años. Esto dado que fue realizado mayormente a estudiantes de la Universidad de los Andes. Los factores más importantes al escoger un perfume fue, en primer lugar, el aroma, contestado por aproximadamente el 85% de las personas, sucedido de la duración del aroma, aproximadamente el 77% de las personas. Después iba el costo, tipo de empaque y color del perfume, pero esto en mucha menor escala. Cuando se preguntó qué tipo de aroma preferirían en un perfume de hombre, se contestó 60% de las veces un olor aromático, sucedido de un olor amaderado y por último cítrico. Por esta razón se eligió hacer un perfume de olor aromático, y al determinar en específico qué tipo de olor aromático preferían las personas, 74% hombres y 83% mujeres dijeron que preferían un olor a eucalipto.
En total, el 79% de las personas dijeron eucalipto, sucedido de 18% romero y 2% tomillo. Cuando se preguntó qué tipo de material preferían el envase, aunque antes habían dicho que no era un factor muy importante, el 71% dijo que prefería un envase de vidrio, el 25% que le era indiferente y el 4% un envase plástico. El eucalipto es un árbol originario de Australia y Tasmania, aunque actualmente está distribuido por todas las partes del mundo. Dada su gran capacidad para absorber el agua y rápido y fácil crecimiento, ha sido usado para, por un lado, desecar zonas pantanosas. Segundo, reducir humedades en zonas de alto crecimiento de insectos que producen enfermedades como paludismo o malaria. Y por último, para reforestar zonas en las cuales la tala de árboles es indiscriminada. Sin embargo, desde el siglo XVIII ha sido usado altamente en usos medicinales. Principalmente posee tres importantes propiedades: antiinflamatorias, antimicrobianas y antiexpectorantes. Como es antiinflamatorio, también facilita la respiración. En cuanto a su capacidad antimicrobiana, es capaz de eliminar microbios y bacterias que producen problemas infecciosos inflamatorios como lo son la bronquitis, sinusitis y traqueitis. Por último, en cuanto a sus propiedades expectorantes, estas proceden de las hojas de eucalipto. Por esta razón, al ser inhalado su aroma, puede disminuir la tos, irritación bronquial, entre otros. Una vez decidimos que íbamos a usar eucalipto para la extracción del aceite esencial, procedimos a conseguir la materia prima. Una vez obtenida, en el laboratorio con la ayuda de la columna de extracción, se empezó la obtención del aceite esencial mediante arrastre de vapor. Para eso se introdujeron los 4 kilos de eucalipto en la columna. Luego se tuvo en cuenta las condiciones a las que debió parar la columna. Estas debían ser una temperatura de 90 grados centígrados y una presión de 10 psi. Finalmente, se obtuvo una mezcla casi que homogénea de aceite y agua. Para separar las dos fases se esperó toda una noche y mediante decantación se obtuvieron 5.4 mililitros de aceite. Con el aceite obtenido se procedió a hacer la formulación del esenciales por el mecanismo de arrastre de vapor. Usamos una columna de extracción que opera de la siguiente forma. En un hervidor se calienta agua de modo que se genere vapor a presión. Este vapor es ingresado en la parte inferior de la columna a una presión de aproximadamente 10 bares. Este vapor entra en contacto con un lecho de hojas y de tallos en la columna, de modo que se realiza la difusión del aceite esencial en el vapor de agua. Esta mezcla gaseosa de vapor y aceite ingresa a un condensador en la parte superior para poder encontrarlo en fase líquida. Esta fase líquida se ingresa a un separador de fases para poder separar el agua, que se recircula a unos colectores por la parte lateral, y el aceite por la parte izquierda es extraído. Una vez detenido el proceso de extracción, el contenido de los colectores se lleva a unos embudos de decantación para poder separar las fases de aceite esencial y de agua. Este producto se decantó y el agua residual fue desechada posteriormente hasta obtener solamente el aceite esencial. Obtuvimos 5.4 mililitros que poseían la característica de tener diferentes tonalidades dados a la concentración que se obtiene a lo largo del proceso. Para la formulación del perfume, agregamos 2.5 mililitros de aceite esencial a un beaker. Posteriormente, agregamos 10 mililitros de agua destilada. Y por último,
agregamos progresivamente 35 mililitros de etanol al 96%. Agitamos vigorosamente hasta conseguir una tonalidad más o menos translúcida y obtener así un perfume con un porcentaje en volumen de 73% de etanol, 21% de agua y 5% de aceite. Para calcular la difusividad del aceite esencial en el agua, se usó el modelo de Fuller, el cual tiene en cuenta la temperatura y la presión del sistema, las masas moleculares de los compuestos y los volúmenes difusivos de cada una de las sustancias. Ahora bien, para resolver las ecuaciones anteriores y encontrar el flujo de aceite obtenido, se tuvieron en cuenta las siguientes variables de ingeniería: la presión y temperatura del sistema, las cuales fueron de 10 psi y 363.15 Kelvin, que es aproximadamente 90 grados Celsius. El radio que tenía el extractor fue de 15 centímetros y este se usó para calcular el área transversal al flujo. La distancia delta corresponde a la segunda condición de frontera y es la distancia desde la superficie de la hoja hasta el tope del reactor. El volumen de agua y el volumen de aceite se usaron para calcular la concentración en el punto delta y al final del proceso se obtuvo un total de 15.9 litros de agua y 0.0054 litros de aceite. Cálculos y estimación de parámetros. Para la concentración molar total se asumió gas ideal, obteniendo un resultado de 22.835 mol sobre metro cúbico. Para la difusividad se aplicó el modelo de Fuller. A la hora de calcular el volumen difusivo del aceite esencial se asumió que todo estaba compuesto por eucaliptol, y para obtenerlo se hizo la sumatoria de los volúmenes difusivos de cada uno de sus componentes, obteniendo así una difusividad de 1.628 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Para calcular la fracción molar del aceite esencial en la superficie de la hoja, se hizo uso de la presión parcial del 1,8 cineol a través de la expresión que se muestra en pantalla, la cual toma en cuenta la temperatura del sistema. La presión parcial fue de 9.304 kilopascales. Con esta presión y la presión total del sistema se puede estimar la fracción molar, la cual dio un resultado de 0.135. La fracción a la salida, es decir, la fracción en delta, se halla usando las moles. Estas se calcularon a partir de los volúmenes obtenidos para el aceite esencial y el agua en el laboratorio, dando un resultado de 3.665 por 10 a la menos 5. A partir de los datos anteriores se puede calcular el flujo, el cual da un resultado de 2.539 por 10 a la menos 5 mol sobre segundo. El flujo obtenido experimentalmente se calculó usando la cantidad de moles obtenidas en el laboratorio de aceite sobre el tiempo en el cual se realizó la extracción. El resultado fue 5.977 por 10 a la menos 6 moles sobre segundo. Una vez determinadas las variables de ingeniería, se procedió a hacer los cálculos. Para ello, se hizo un balance de envoltura, cuyo volumen de control era el gas justo encima de la hoja de eucalipto. Luego, se hizo el balance: el flux de aceite por el área evaluada en Z menos el flux de aceite por el área evaluada en Z más delta Z igual a 0, debido a que en este sistema no hay acumulación. Luego, se dividió por el área y por delta de Z. La primera ecuación, y se tomó el límite cuando delta de z tiende a 0. De esta manera obtuvimos la ecuación diferencial ordinaria del flux. Luego integramos dicha ecuación obteniendo la primera constante C1. Por otro lado, recordamos la definición de flux, donde aparece el término de concentración del sistema, la difusividad del aceite en agua y el flux como vector del aceite y del vapor de agua. Como estamos asumiendo película estancada, el flux de vapor de agua es igual a 0. De esta manera obtuvimos una nueva ecuación para el flux de aceite. Después de esto, igualamos las dos ecuaciones encontradas para el flux, la integramos y obtuvimos otra constante C2. Finalmente, para encontrar los valores de dichas constantes, usamos las condiciones de frontera, las cuales eran en Z igual a 0, es decir, justo en la hoja de eucalipto había una concentración de aceite conocida, X a sub 0.
Y la otra condición de frontera era que en un z igual a delta, la concentración era igual a x sub delta. De esta manera encontramos que C2 era igual a la concentración por la difusividad de A en el vapor de agua por el logaritmo natural de 1 menos la concentración inicial, y que C1 era igual a menos la constante C2 sobre la distancia delta. Reemplazando las constantes en la ecuación del flux, obtuvimos que este era igual a menos la concentración del sistema por la difusividad del aceite en el vapor de agua por el logaritmo natural de 1 menos la concentración inicial de aceite sobre la distancia conocida delta. Es decir, llegamos a una ecuación que dependía únicamente de parámetros conocidos. ¿Te gusta cómo huele? Huele delicioso. ¿Y lo comprarías? Sí, la verdad sí. ¿Y tú? ¿Te gusta? Para Es- mi papá, sí, para mi papá. Y este me lo puse hace 2 horas. ¿Dirías tú que todavía tiene aroma? Huele delicioso. Tú. Sí, huele delicioso. Dale, gracias. Huele muy rico. Huele muy rico. ¿Le gusta cómo huele? Huele agradable. Ah, es una buena loción, sí, ¿verdad? ¿Usted lo compraría? Yo lo compraría siempre y cuando no sea muy caro para proletarios sería. Sí. ¿Le agrada la presentación? Sí, está bonito. Listo. Esta tiene, yo me apliqué hace aproximadamente 2 horas. ¿Todavía persiste el aroma? Todavía persiste, sí. O sea que es de larga duración. Listo, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bien, bueno, muy rico. ¿Lo usaría? ¿Lo compraría? Sí, yo creo que sí. Y para medir la duración, acá en mi brazo apliqué hace 2 horas el perfume. ¿Cree usted que todavía hay aroma? Sí, bastante. Ok, gracias. Al final, el producto cumple con las expectativas del consumidor porque, por un lado, satisface las necesidades primarias del consumidor, que era el aroma, que sea un aroma agradable, y segundo, que sea un aroma duradero en el tiempo y que pueda utilizarse para un día. Además, también cumple las necesidades secundarias, como lo era el envase del producto, que sea un envase de Como vidrio. podemos observar, el flujo de aceite esencial obtenido mediante el modelo es mayor al obtenido experimentalmente. Esto se debe a que las series de suposiciones que se hicieron durante el modelo, por ejemplo, que todo el aceite esencial estaba constituido por eucaliptol y no se tenía el volumen difusivo para calcularlo, sino que debía calcularse en base a sus componentes. Adicionalmente, también se puede registrar una serie de errores en la experimentación. Las principales fuentes de error es que estamos asumiendo un sistema de película estancada en un equipo donde gobierna principalmente la convección, puesto que el vapor de agua está en constante movimiento a lo largo del equipo de extracción, por lo cual no es tan fácil asumir película estancada. Además de eso, estamos asumiendo que la película estancada de la difusión se encuentra por fuera de las hojas, cuando realmente la difusión ocurre dentro de las hojas, ya que estas son un medio poroso donde el aceite esencial puede difundirse en el agua en cada uno de los poros que tiene el aceite. Otras fuentes de error experimental son que existe una pérdida de presión más o menos constante en todo el proceso de extracción, dado a los tamaños y las dimensiones del equipo, por lo cual constantemente cayó la presión por debajo de los 10 psi, lo cual generó un flujo no constante de vapor a lo largo del equipo de extracción. Además de eso, existen errores de medición a lo largo de la formulación del perfume, debido a que los instrumentos de medición no eran tan precisos para lograr el volumen deseado.